porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Soy Raquel López y a continuación un avance de lo que trataremos en nuestro encuentro de hoy. Los nuevos lineamientos en salud y seguridad y salud en el trabajo servirán para garantizar la óptima prestación de los servicios médicos al magisterio y sus beneficiarios. FECODE junto al Gobierno del Cambio busca consensuar el proyecto de acto legislativo para reformar constitucionalmente el Sistema General de Participaciones. Explicamos en detalle los nuevos lineamientos en salud que están incluidos en el régimen exceptuado del magisterio. Después de una intensa lucha por parte de FECODE para lograr la modificación al Acuerdo 09 de 2016 del Consejo Directivo del FOMAC, con el fin de defender los derechos a la salud de los docentes y sus beneficiarios y de tener la pretensión del gobierno de Duque de eliminar el régimen exceptuado del magisterio, el Comité Ejecutivo, a través de los representantes ante el FOMAC y en coordinación con el gobierno de Gustavo Petro, logró definir los nuevos lineamientos que le permitirán al magisterio más y mejores derechos. ¿Qué había? Se requería de autorización de remisión para acceder a medicina interna especializada. Las excepciones eran de las especialidades de pediatría, ginecología y obstetricia. ¿Qué se logró? Los docentes y sus familias podrán acceder sin remisión de médico a medicina interna donde no existía medicina familiar. ¿Qué había? Atención en salud a los hijos de los docentes afiliados cotizantes hasta cumplir los 26 años. ¿Qué se logró? Atención a los hijos de los beneficiarios y nietos de los docentes hasta el día que cumplan 26 años y sin límite de edad cuando se haya certificado su incapacidad permanente y la dependencia económica del afiliado. ¿Qué había? Restricción a la afiliación de los padres que dependan del maestro o maestra. ¿Qué se logró? Ampliación de la afiliación de los padres sin pago adicional que dependan del educador, teniendo en cuenta el estudio de viabilidad financiera. ¿Qué había? Posibilidad de vincular al sistema a los menores de edad solo si son parientes de los docentes. ¿Qué se logró? Los menores de edad, parientes o no parientes, entregados en custodia legal por la autoridad competente, podrán ser beneficiarios del docente. ¿Qué había? El gobierno de Duque pretendía tercerizar y precarizar la salud de los docentes, privilegiando el negocio. ¿Qué se logró? Las EPS y las empresas de medicina prepagada no podrán participar de los procesos de invitación pública para ofertar servicios de salud y seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué había? No era obligatorio que el contratista entregara un reporte detallado de las actividades administrativas respecto al servicio prestado. ¿Qué se logró? Dentro de las actividades administrativas, los contratistas responderán por lo menos al sistema de información, contact center, manual del usuario y la historia clínica interoperable. ¿Qué había? No estaba estipulada la figura del defensor del usuario. ¿Qué se logró? Se prevé la figura del defensor del usuario que dependerá del FOMAC en cuanto a los mecanismos de conformación, requisitos, condiciones, selección, elección, vinculación, funciones del defensor nacional y de los regionales y el financiamiento de la defensoría del usuario. ¿Qué había? No existía la integralidad en salud y la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué se logró? Se garantiza la integralidad en salud y seguridad y salud en el trabajo, es decir, un solo prestador deberá ofrecer los dos servicios. Estos nuevos lineamientos evidencian las transformaciones positivas tras la llegada del Gobierno del Cambio,
permitiendo alejarse de las nefastas condiciones de vincular a las EPS y las empresas de medicina prepagada, reducir el número de regiones de 10 a 4 y desconocer la integralidad entre salud y seguridad en el trabajo, entre otras. Son muchas las inquietudes que en el magisterio colombiano han surgido frente al aumento del salario para este año. Por eso hoy les explicamos cómo se define la fórmula que aplica para los docentes oficiales del país, teniendo en cuenta que el salario mínimo no tiene incidencia en el incremento para este sector. Para el incremento salarial del magisterio en cada año hay dos escenarios a tener en cuenta. El primero, la negociación de las centrales obreras con el gobierno nacional, donde FECODE estará representada por la Central Unitaria de Trabajadores CUT y buscará concertar con el gobierno nacional la fórmula de incremento salarial de los trabajadores estatales, precisando que los docentes hacen parte de este sector. La segunda, la negociación de FECODE con el gobierno nacional, donde uno de los dos puntos a definir será la continuidad del proceso de nivelación salarial para los docentes a partir del año 2023 con sus respectivos porcentajes. El porcentaje establecido como acuerdo en estas dos negociaciones determinará la fórmula de incremento salarial para los y las docentes en el presente año y en el 2024, la cual partirá como base del IPC del 2022, que fue del 13,2%. Es declarar que para el caso de los docentes pensionados que reciben como mesada un salario mínimo legal vigente, estos tendrán un aumento equivalente al porcentaje aprobado el año pasado, que es del 16%. Y los que superen esta mesada pensional tendrán un aumento equivalente al porcentaje del IPC, como lo estipula la Ley 100, una fórmula que las centrales obreras y la Confederación de Pensionados está buscando cambiar por otra que sea más favorable, así como la de los aportes a salud, que terminan perjudicando los ingresos de esta población. Aunque el Ministerio de Trabajo actual ha mostrado buena voluntad, todavía se necesita materializar un acuerdo para que este cambio sea posible. Finalmente, de acuerdo con el decreto 160 de 2014, los pliegos de peticiones podrán radicarse hasta finales de febrero de este año para iniciar su discusión en marzo. En este sentido, el objetivo de FECODE y de la CUT es lograr concertar con el gobierno del cambio una fórmula de aumento que precise un salario justo y adecuado a la actual situación económica del país. Además, en los tiempos de ley, para que se vea reflejado de manera pronta en favor del magisterio y sus familias. Ahora es momento para que el profesor Omar Arango Jiménez, tesorero de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, se dirija al magisterio colombiano con temas de interés nacional. Muy buenos días. Los ejecutivos de FECODE en ningún momento nos arrepentimos de haber ayudado al triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez. En manos de otro gobernante estaríamos en peores condiciones. El presidente Duque dejó al país en crisis, con una alta inflación y sin la provisión presupuestal requerida para el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Mantendremos, eso sí, la autonomía e independencia de la organización sindical y seguiremos exigiendo al ministro de Educación, por ejemplo, a diferenciarse del gobierno anterior en su discurso y actuar. No compartimos que se proponga insertar en el Plan Nacional de Desarrollo la iniciativa de retiro a los pensionados sin mostrar la propuesta económica. Tememos que la intención de llevar a 40.000 estudiantes de pedagogía a prácticas en municipios retirados termine de pronto con el reemplazo de los docentes y la no atención seria al problema del faltante de maestros. Ojalá que no precaricen las condiciones de estos jóvenes practicantes. Que esta iniciativa, ojalá, no agrave las dificultades que afrontan los 60.000 docentes en continuidad administrativa o mal llamados provisionales, que no han podido ellos ganar su concurso de méritos, pero que llevan muchos años laborando con excelente desempeño. La definición de las políticas educativas públicas y en particular el tema de la carrera docente, el estatuto de la profesión docente, la reforma al sistema general de participaciones deben hacerse en las comisiones ya instaladas y que están funcionando y en los escenarios representativos donde debe estar FECODE. Estamos preparando nuestro pliego de peticiones donde se tiene que definir la nivelación salarial. Recordamos que el incremento de salario se acordará en la mesa de los trabajadores estatales.
Ellos también radicarán su pliego antes del 28 de febrero. Nuestra propuesta de estatuto docente y la reforma estatutaria de FECODE se van a decidir en la Asamblea Extraordinaria que se realizará en febrero próximo. Manden sus aportes. Finalmente, informamos que las elecciones del Comité Ejecutivo de FECODE serán el 26 de mayo. Esperamos contar con tu decidido apoyo. Muchas gracias. Y varias son las apuestas de las instituciones de educación pública superior en el país en el marco del Gobierno del Cambio. Por ello, hoy les contamos los retos y desafíos que tiene este sector en el 2023 en materia de financiación, cobertura y sostenibilidad. A raíz del COVID-19, la educación superior tuvo que hacer frente a nuevos desafíos como la migración de algunos programas a la virtualidad y la disminución de matrículas que inició en el año 2018, pero que se intensificó durante la pandemia. De acuerdo con el informe del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, en el 2018 la matrícula total en las universidades públicas fue de 2.408.041 estudiantes, evidenciando una disminución del 1,5% frente al 2017, es decir, 38.000 alumnos menos. En el 2020 la cifra fue de 2.355.603, lo que implica que en 4 años el sistema perdió más de 90.000 estudiantes, el 44,8%, mientras que en el 2021 fue de 2.448.271 estudiantes matriculados, lo que representó un incremento del 3,93% respecto al 2020, revirtiendo la tendencia decreciente de los últimos años. Ante esto, continuar ampliando la cobertura para llegar con programas académicos pertinentes a los diferentes territorios dentro del país es uno de los retos que enfrenta este sector. El gobierno está planteando unos retos de cobertura en primer lugar, es decir, ampliar la matrícula, más jóvenes que ingresen a la educación superior. Están hablando de 500.000 cupos. Siempre hay que aclarar, y yo creo que hay una confusión, es que no son solo para el ingreso a las universidades, sino también para la educación técnica, educación tecnológica y educación superior, y además que eso no solamente es un reto para las universidades públicas, sino para todo el sistema. De otra parte, otro de los retos en la educación superior está estrechamente relacionado con la financiación. En este sentido, se requieren fuentes que se adecúen a las necesidades de los jóvenes que quieren ingresar a los programas académicos. Lo anterior implica reconocer que cada región del país tiene costos de vida y niveles de ingreso diferentes. Para el 2023 el gobierno ha mantenido el presupuesto con el que veníamos en los 4 años anteriores. Eso nos deja en una situación crítica que es la que se ha venido agudizando hace 30 años. Digamos que seguimos sobreviviendo, pero todavía no tenemos en el horizonte una alternativa financiera de fondo. Eso se va a lograr con la reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30. Finalmente, en materia de sostenibilidad, el gran reto de la educación pública será garantizar la pertinencia de los programas planteados por el Gobierno del Cambio que van encaminados a la garantía de una educación de calidad, que incluya salud mental de toda la comunidad educativa, también la mejora progresiva de la infraestructura, financiación, cobertura y políticas públicas que pongan a la educación como centro de la sociedad en el país y en su desarrollo sostenible, buscando que los programas académicos de las instituciones brinden soluciones a la sostenibilidad. Y precisamente frente a estos desafíos, las universidades públicas avanzan en la discusión para modificar la Ley 30 de Educación Superior, razón por la cual docentes de estas instituciones socializan los elementos que deberá recoger esta reforma. El gobierno espera conseguir este semestre la reforma a la Ley 30 de 1992, una meta que no ha logrado ningún gobierno anterior por falta de diálogo con los sectores involucrados. Y es que dentro de la discusión en la mesa que inició en octubre de 2022, solo se ha planteado el cambio a los artículos 86 y 87, los cuales definen el dinero que se le destina año a año a las instituciones de educación superior públicas, presupuesto que siempre ha sido insuficiente. Por eso, frente a este escenario, docentes universitarios consideran que no solamente se deben poner los ojos en estos artículos, sino también en los que hasta el momento tienen más afectado el sector, y son los artículos 73 y 74 que determinan las garantías laborales de los docentes. ¿Cómo fue que aumentó el número de estudiantes en las universidades públicas?
Pues simplemente aumentando el profesor vinculado mediante condiciones precarias y condiciones laborales injustas, contratados por un semestre académico de 18 o 17 semanas, un semestre, 2 años, en un año serían 34 semanas laborales. Quiere decir que ese profesor queda desempleado durante todo el resto del año de las 52 semanas. Y eso afecta su estabilidad laboral en tanto salud y pensión y su núcleo familiar. Esta situación ha generado que la calidad educativa en el país se vea cada vez más afectada. Por eso los docentes recomiendan algunos aspectos que se deben tener en cuenta en esta reforma. Mejorar las condiciones laborales de los docentes. Las personas que están vinculadas a la universidad tienen que ser contratadas también por el año. Entonces se acaba la tercerización del docente. Reformar los gobiernos universitarios. Si no acabamos los gobiernos universitarios existentes que han sido manipulados, que han sido gobernados durante todas estas épocas que todavía hoy están, no vamos a tener ningún cambio. Garantía de los presupuestos adecuados para la integración de políticas de desarrollo. Presupuestos no solamente para la parte, como ya lo hablé, de reivindicaciones laborales, sino también presupuestos adecuados para la integración de lo que son políticas de desarrollo a nivel de las ruralidades y la docencia e investigación. Finalmente, los docentes afirman que con estos puntos la universidad debe convertirse en un agente del cambio y del progreso y consideran que la gratuidad debe tomarse en cuenta no solo como la matrícula cero, sino que las instituciones tengan la capacidad de manutención en acción de lo que es el ser humano a nivel salud, transporte y alimentación. En esta oportunidad, la profesora Isabel Olaya Cuero, secretaria de Organización y Educación Sindical de FECODE, hace un llamado al Gobierno del Cambio para materializar los compromisos y acuerdos pactados con la Federación. Un saludo de bienvenida a este año 2023 y a este año lectivo para los maestros y maestras de Colombia, para nuestros educandos, a nuestros padres y madres de familia. Estamos iniciando con nuestro compromiso, con esos retos de lograr que de verdad la educación pública sea con calidad. Hacemos desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación un llamado al señor presidente, a la vicepresidenta, al Ministerio de Educación y a los secretarios de Educación de cada uno de los departamentos, municipios y distritos, a que no se olviden que hay unos acuerdos con FECODE, a que no se olviden del eje fundamental, preponderante de FECODE, de sus filiales y de los maestros y maestras para que se diera el cambio en nuestro país. Hoy, a lo largo de nuestro país, encontramos unas implementaciones de unas medidas que hemos rechazado a través del tiempo, como son las reorganizaciones educativas, el cambio de maestros de sus instituciones sin ningún estudio técnico, a pesar que el Ministerio de Educación, el señor Ministro de Educación en documento, dijo que todo eso se paraba hasta el mes de marzo después de un estudio técnico. Hoy como FECODE hacemos ese rechazo. Hoy por rechazar esas medidas impopulares a los miembros de FECODE, especialmente Isabel Olaya en su territorio Buenaventura, es declarada como mentirosa. Pero seguiremos defendiendo la vida, la paz, la democracia, la educación pública, un verdadero Estado social de derecho. Porque los frutos y los cambios se tienen que dar, pero en una juntanza con todas las organizaciones que hacemos parte de los territorios. FECODE no se va a cansar, compañeros y compañeras, de seguir defendiendo la educación pública. FECODE le está exigiendo al gobierno nacional que se vean esas victorias tempranas que manifestó en la primera reunión con FECODE. Que tengan ustedes un feliz fin de semana. En los próximos 3 meses, FECODE y el Gobierno Nacional buscará consensuar el proyecto de acto legislativo que incremente real y progresivamente los recursos del Sistema General de Participaciones, luego de que a finales de 2022 se reactivara la mesa de alto nivel.
Debido a las inmensas precariedades que tiene el sector educativo público en el país desde el año 2017, FECODE ha venido luchando de manera ardua para lograr la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones en la modificación de los artículos 356 y 357 con el propósito de que se aumente real y progresivamente los recursos para salud, agua potable y saneamiento básico y en particular para la educación pública. Cabe resaltar que el Sistema General de Participaciones está constituido por los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de las entidades territoriales para la financiación de los servicios en los diferentes sectores. En ese sentido, en materia educativa, gran parte de sus recursos dependen de lo asignado en el SGP con un 70% y el 30% restante provienen de regalías y otras fuentes de financiación que logre el Estado. Sin embargo, a pesar de la importancia de esta reforma para el desarrollo del país, el anterior gobierno no cumplió con los acuerdos firmados con FECODE y consignados dentro del Plan Nacional de Desarrollo en pro de la educación, ocasionando hasta la fecha la pérdida en crecimiento de más de 200 billones de pesos para fortalecer este sector. No obstante, FECODE ha mantenido su lucha y propósitos frente a este tema y con el gobierno de Gustavo Petro en poco tiempo ha logrado implementar la mesa de alto nivel que comenzará esta importante discusión desde el próximo 18 de enero hasta el 3 de marzo del presente año todos los miércoles junto al Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda, FEDE Departamentos, FEDE Municipios, Asocapitales y organismos de control, con el objetivo de conseguir el proyecto de acto legislativo que permita el real y progresivo aumento de los recursos para la educación dentro del Sistema General de Participaciones. Hasta el momento, el sector de la educación dentro del Sistema General de Participaciones recibe aproximadamente la insuficiente cifra de 30 billones de pesos anuales. Por eso se espera que dentro de la negociación con el gobierno se logren algunos puntos porcentuales más de los asignados. La mesa se reactiva por la gestión del actual comité ejecutivo con los que se han realizado algunas reuniones previas entre FECODE y el gobierno nacional con el fin de que se consolide esta reforma, lo cual demuestra la voluntad política del actual gobierno y abre la posibilidad a nuevos diálogos que estuvieron estancados por la negativa de la administración de Duque. El ministro también ha manifestado que está de acuerdo con FECODE en esta postura y que hay un déficit de más de 3,45 billones de pesos para la educación este año, por lo cual está interesado en sacar adelante este proyecto. La mesa de concertación salarial no solo definió el aumento del salario mínimo para este año, sino que también acordó la expedición de una serie de decretos para desindexar algunos bienes y servicios, los cuales subirán de acuerdo a la unidad de valor tributario con el propósito de proteger el poder adquisitivo de los colombianos. A partir del 1 de enero de este año comenzó a regir el aumento del salario mínimo concertado el año pasado por centrales obreras, gobierno nacional y gremios, el cual corresponde al 16%, es decir, 1.160.000 pesos, y el aumento para el subsidio de transporte del 20%, que representa 140.606 pesos. Sin embargo, además del aumento, las partes también acordaron expedir 50 decretos para desindexar más de 100 productos, bienes y servicios que han subido de acuerdo al mínimo, de los cuales a la fecha solo se han expedido 4. Esto con el objetivo de mitigar el impacto inflacionario que podría tener el aumento del 16% en la economía de los hogares en general. El gobierno del presidente Petro ha venido cumpliendo el acuerdo sobre el salario mínimo. Ya se expidió el decreto para el salario mínimo del presente año y se han expedido 3 decretos que desatan 170 servicios del salario mínimo. Es decir, que estos 170 servicios van a crecer menos de lo que ha crecido el salario mínimo. Su precio va a crecer solamente la inflación causada. Y 36 nuevos servicios que continúan atados al salario mínimo se van a llevar al Plan Nacional de Desarrollo para que se desaten. Esto lo que significa es que los colombianos van a mejorar su poder adquisitivo
por otra vía diferente al salario mínimo. En los proyectos 2640, 2642 y 2644 del 30 de diciembre de 2022, se especifica que una serie de servicios y productos financieros del sector trabajo, educación y transporte ya no estarán atados a la variable del salario mínimo, sino al de la unidad de valor tributario correspondiente al 12% para este año. Entre ellos se encuentran los peajes, seguros adquiridos, afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, derechos de participación en concurso de elección a estudiantes, cobros, sanciones, multas y tarifas del sector transporte, entre otros. Asimismo, desde las centrales obreras se está solicitando al gobierno del cambio una reunión con urgencia para discutir 3 temas de vital importancia: revisar las tarifas de energía y la tasa de usura hacia la baja, así como precisar cuáles son los medicamentos que van a reducir el precio. Y para el cierre de esta emisión los invitamos a ver el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, el profesor Carlos Enrique Rivas Segura. Un cordial saludo para todos los compañeros maestros y maestras de Colombia, desearles un feliz año 2023, cargado de prosperidad, de la responsabilidad que nos asiste en defender la educación pública, en la construcción de un ciudadano crítico, un ciudadano novedoso, un ciudadano que piense realmente en la construcción de un país democrático. Queremos llamar la atención al compañero presidente Gustavo Petro, a quien ayudamos a elegir los maestros y maestras de Colombia, a que se siente con el Comité Ejecutivo de FECODE para que discutamos una serie de compromisos que él hizo con nosotros y que ha generado expectativa en el caso concreto del magisterio, como lo que tiene que ver con la reforma al Sistema General de Participaciones. Hoy el presupuesto es un presupuesto deficitario y en tal situación, en el 2022 hubo un déficit fiscal de 1.5 billones de pesos. Para este año hay proyectado un déficit de 3.5 billones de pesos. Si seguimos en la misma situación, buscando recursos desde el Senado de la República o desde el Ministerio de Hacienda, ¿no es cierto? Lo que pasa es que va creciendo y va creciendo el déficit y se va afectando la realidad del desarrollo de las actividades escolares. Por lo tanto, llamamos al presidente de la República a que concretemos rápidamente esta reunión, no solo para ese tema, sino también para el estatuto de la profesión docente y para la necesidad de dignificar la profesión docente. Queremos decir con mucha claridad, con mucho respeto, que hoy no tenemos confianza en el Ministerio de Educación, en el señor ministro y el viceministro, que nos han expresado que tenemos que tejer confianzas. Pues tenemos que decirlo, que muchas de las cosas que hemos hablado, que hemos tratado de concretar, no se han dado, como lo que tiene que ver con planta de personal. Hay que llamar la atención en que hoy no hemos visto los cambios y las transformaciones, así sean mínimas, como ellos nos los plantearon en la necesidad de que hubiese unas victorias tempranas. No las vemos. Queremos llamar al señor ministro de Educación para decirle que los cambios y las transformaciones en educación tienen que hacerse con los maestros que están en la cotidianidad, en las instituciones educativas, y que aquí no nos pueden sorprender con propuestas tales como las que se está planteando del retiro, ¿no es cierto?, voluntario y compensado, que lo que hace es que a nuestra manera de ver es un mal mensaje, porque tiene que discutirse realmente el impacto que esto va a tener sobre los compañeros pensionados. Y llamamos también la atención al gobierno nacional en que temas tan importantes como el PAE, que el presidente de la República ha planteado la universalización, nosotros estamos de acuerdo, pero hay la necesidad de ser vigilantes, porque los recursos de la alimentación de los estudiantes en el pasado desafortunadamente fueron un foco de corrupción. Desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación queremos decirle a este gobierno que nosotros ayudamos a elegir, que también tenemos la responsabilidad desde nuestra autonomía y en nuestra independencia, pedirle al gobierno que el fortalecimiento de la paz total pasa también en una propuesta muy hermosa que se tiene como Colombia, potencia mundial de la vida, resolviendo los problemas que tiene la educación pública. Un abrazo para todos los maestros y maestras de Colombia. Recuerden visitar nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, y estar al día con toda la información oficial de la Federación a través de la página web www.fecode.edu.co. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.